Señor Sánchez, usted pasará a la historia. Generaciones de españoles estudiarán en los libros de historia su comportamiento narcisista, manipulador, sin empatía y sin escrúpulos morales. Millones de españoles viven en el umbral de la pobreza y usted decidió esquilmar a las clases medias subiendo los impuestos y repartiendo los fondos europeos entre entes públicos para tejer su red de favores personales. Millones de europeos caminan inseguros por las calles, pero usted decidió rendir las fronteras a la llegada de la inmigración masiva, alimentando el negocio de las mafias de tráfico de seres humanos. Millones de españoles sin empleo y usted coloca a sus amigos en puestos de responsabilidad en un nepotismo sin precedentes. Y cuando los tribunales anulan sus decisiones, entonces pone en duda la legitimidad del Poder Judicial. Toda Europa le conoce ya, su narcisismo ha arruinado la presidencia española. Ninguno de los problemas que acechan a los españoles ha estado en la agenda europea. La política del agua, la defensa de agricultores y ganaderos frente a la competencia desleal extranjera, la lucha contra la despoblación. Y por si fuera poco, ahora quiere dar un golpe a la democracia, pisotear la Constitución y acabar con la igualdad entre españoles. Toda la política europea en los últimos 250 años ha ido orientada hacia la justicia, acabar con los privilegios y llevar el principio de igualdad ante la ley a sus últimas consecuencias. Y usted está en el camino contrario. Que se apruebe una ley especial manifiestamente inconstitucional para beneficiar a un determinado grupo de personas que cometieron los más graves delitos contra la nación es un retroceso de siglos. Que se prive a los jueces de su función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado y que todos los jueces, sin excepción, denuncien su golpe al Estado de Derecho es un retroceso de siglos. Para usted, lo que ayer era inconstitucional e ilegal, hoy es necesario, porque tiene que pagar la factura que le han presentado aquellos para su personal supervivencia. Es el mayor acto de corrupción política de nuestra historia. Usted, su partido, su insensata propaganda carecen de toda autoridad y legitimidad. Son fruto de un engaño al pueblo español y de un acuerdo criminal fraguado en un sórdido hotel de Bruselas con una banda de saqueadores y prófugos de la justicia. Pero usted es tan cobarde que ni siquiera acudió a firmarlo personalmente. Mire, señor Sánchez, en febrero de 1936, un Frente Popular tan antidemocrático y antinacional como el suyo amnistió a quienes se habían levantado contra el orden constitucional republicano y la unidad de la nación. También alegaron que su motivo era la pacificación y la tranquilidad de la vida nacional. Meses más tarde, el líder espiritual de aquellos tres compáins se convirtió en el responsable político del asesinato de más de 8.000 españoles. He empezado diciéndole que pasará a la historia, y pasará. Pasará a la historia como el presidente perjuro. Pasará a la historia por destruir las garantías del Estado de Derecho. Pasará a la historia por intentar destruir todo lo que nuestros padres y abuelos construyeron con esfuerzo. Pasará a la historia como el presidente que no puede caminar por las calles de España por miedo al pueblo español. Y lo peor aún, usted es responsable de lo que le pase a España y a los españoles si esta ley se aprueba. Pero no se apure, ni sus denuncias ni sus amenazas nos van a callar. Vamos a seguir adelante con los españoles en la calle, en las instituciones y en los tribunales. Frente al tirano, movilización permanente. Muchísimas gracias. Oriol Junqueras l'han castigat 15 dies sense sortir al pati.